Bien, dice, control nervioso y vascular. El hipotálamo, situado entre los dos hemisferios cerebrales, controla la temperatura corporal del mismo modo que lo hace un termostato en casa. ¿Sí? Es, digamos, justamente, digamos, lo que regula entre la temperatura óptima que dijimos que se maneja en un estrecho margen. Obviamente que cuando nos acercamos hacia esos extremos, empiezan toda una serie de mecanismos fisiológicos, se empiezan, digamos, a funcionar tanto como para acrecentar la temperatura, por decirlo de alguna manera, como asimismo para disminuirla. Ahora vamos a ver. Dice, la temperatura cómoda es el punto de arranque, a partir del cual entra en acción el sistema de calefacción. Bien. Dice, el hipotálamo anterior controla las pérdidas de calor, mientras que el posterior las pérdidas. Bueno, acá tiene que ver un poquito, digamos, con esta cuestión fisiológica, lo van a ver un poquito más en anatomía, pero para entender un poquito que hay una parte del hipotálamo, justamente como está diciendo acá, que tiene que ver, digamos, con las pérdidas y la otra con las ganancias. Dice, cuando las células nerviosas del hipotálamo se calientan más allá del punto de ajuste, se envían impulsos para reducir la temperatura corporal. Entre los mecanismos de pérdida de calor están la vasodilatación, sudoración y la inhibición de la producción de calor. Ahora vamos a ver qué tiene que ver estas palabras, que justamente no es por casualidad que están en mayúsculas. Dice, si la temperatura es inferior al punto de ajuste, envía señales dirigidas a aumentar la producción de calor, mediante temblores musculares o la conservación de calor mediante la vasoconstricción. Acá justamente habla de esta palabra nueva, terminología, que hay que acostumbrarse, digamos, no solamente para decirla, sino también para saber qué significa. Dice, las lesiones o traumatismos sobre el hipotálamo o sobre la médula espinal pueden dar lugar a graves alteraciones en el control de la temperatura, tal cual, ¿sí? Lesiones o traumatismos, enfermedades, digamos, que tengan que ver como la meningitis, ¿sí? Traumatismos encefalocraneales, un TEC, ¿se acuerdan lo que era un TEC? Traumatismo encefalocraneal, una persona tiene un accidente, se cae de una escalera, choca con la moto, con el auto, no sé, se subió arriba de la silla, se cayó, ¿sí? Ya después vamos a hablar un poquito de estas cuestiones también, ¿sí? Cuando, por ejemplo, les tiro este dato, cuando ustedes escuchan hablar de que se cayó de su propia altura, quiere decir que no estaba subido a más de 1 metro o que puntualmente no estaba ni subido a una silla. Ahora ya cuando estaba subido a una silla, una escalera o algo, ya no se cayó desde su propia altura. Este dato es importante, digamos, cuando llega la ambulancia o cuando se traslada al paciente a la guardia, justamente para ver, digamos, el mecanismo, ¿sí?, del trauma en relación, digamos, a presumir qué tan grave pudo haber sido, cómo cayó, si perdió el conocimiento antes de caer o después de caer, si hubo relajación de esfínter. Todos esos datos, digamos, ustedes van a aprender a recabarlos, nosotros los debemos saber. Justamente, digamos, cuanto más datos tengamos de cómo ocurrieron algunos incidentes, no solo los accidentes, sino justamente todo aquello que injurió, digamos, esta parte del sistema nervioso central, mejor o más herramientas vamos a tener para, como dijimos hace un rato, realizar distintos tipos de diagnósticos. En el caso nuestro, diagnósticos de enfermería que tiene que ver con cuidado. Seguimos. Dice, la termorregulación exige el normal funcionamiento de los procesos de producción de calor. El calor es el producto que se deriva del metabolismo. Las reacciones químicas celulares requieren energía en forma de ATP. ¿Se acuerdan que era ATP o lo estarán viendo con otra materia? Tal vez lo vieron en la secundaria. Adenosina de trifosfato, una reacción química justamente, digamos, que tiene que ver con energía, tiene que ver con electrofisiología. Bueno, lo dejo ahí ya después lo van a ver con otros profes. Dice, la cantidad de energía utilizada para el metabolismo es el índice del metabolismo. Parece algo redundante, ¿sí? Pero en realidad, digamos, no todos los seres humanos son iguales y no todas las situaciones, digamos, de que hace que se produzcan, digamos, distintos eventos dentro de la termorregulación son iguales. Ya vamos a seguir desglosándolo. Dice, a medida que aumenta el metabolismo se produce más calor. Cuando desciende se produce menos calor. Claro, ahora ya vamos a ver, puede ser, por ejemplo, producido por nosotros de manera voluntaria o de manera involuntaria a través de nuestro sistema nervioso. Dice, la producción de calor se produce en reposo. ¿Por qué y cómo? Ahora vamos a ver.
movimientos voluntarios, escalofríos involuntarios y termogénesis sin escalofrío. ¿Por qué se produce muchas veces la producción de calor en reposo? Justamente tiene que ver con el anabolismo y el catabolismo. Estas dos palabras están encerradas dentro de lo que es el metabolismo. Una construye y otra destruye en las situaciones de reposo, cuando uno está descansando muchas veces. Nuestro sistema nervioso central, conjuntamente digamos con todo el resto de los sistemas y aparatos, está construyendo y eliminando aquellas sustancias digamos que el cuerpo no necesita. Las está recomponiendo, digamos, está facilitando siempre la homeostasis, ¿sí? Ahora estamos puntualmente en este factor de termorregulación. Dice, el índice metabólico basal depende del área de superficie corporal. Las hormonas tiroideas afectan también el índice metabólico basal, favoreciendo la degradación de grasas y glucosa corporales. Las hormonas tiroideas aumentan la intensidad de las reacciones químicas en casi todas las células del organismo. ¿Sí? Ahora después vamos a ver, justamente ustedes ya estarán haciendo memoria, o se les estará viniendo a la mente, a la cabecita, justamente digamos situaciones de personas que tienen esta disfuncionalidad en sus tiroides, que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hipo justamente que funcionan de una manera escasa a la adecuada, e hiper aquellas digamos que están funcionando de una manera exacerbada. Dice, cuando se agregan grandes cantidades de hormona, el índice metabólico basal puede aumentar en un 100% por encima de la normalidad. Fíjense, muchas cuestiones de delgadez, digamos, o muchas cuestiones de justamente de pérdida excesiva de calor tiene que ver justamente con lo hormonal. Dice asimismo, la reducción de las mismas puede reducir el índice metabólico basal a la mitad, provocando un descenso en la producción de calor. Qué interesante. Seguimos. Dice, la estimulación del sistema nervioso simpático por noradrenalina y adrenalina aumenta también el índice metabólico basal, provocando el descenso de los niveles sanguíneos de glucosa. Bueno, un poquito más adelante, cuando veamos algo de medio interno, que algo alcanzamos a ver a final de año, vamos a ver cómo este año es un poquito irregular, pero está dentro del programa, vamos a ver un poquito, digamos, de estas drogas que se utilizan externamente y drogas internas que tenemos que produce nuestro propio cuerpo, que son la noradrenalina y adrenalina. Dice, la hormona sexual masculina, testosterona, incrementa el índice metabólico basal. Los varones tienen un índice metabólico basal más elevado que las mujeres. Claro, a depender los géneros, a depender la genética. Tengamos en cuenta también, digamos, justamente ya que estamos hablando de índice metabólico basal, de hormonas, de glándulas y demás, lo que ocurre, digamos, en las distintas fases, digamos, de la evolución de los individuos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Cuando se empieza a entrar justamente el cambio hormonal en la etapa reproductiva, que se empieza a producir en la pubertad, adolescencia y demás, como también lo que ocurre, digamos, en la andropausia en la mujer, que significa la mujer deja de menstruar, ¿sí? Andropausia en el hombre también. Generalmente se produce alrededor de los 40 años, tanto en el hombre como en la mujer. Muchas veces puede llegar a ser más notable en la mujer, pero eso no quiere decir que no ocurra también en el hombre. Muchas veces no se habla por prejuicios y demás, pero bueno, un dato no menor a tener en cuenta en estas cuestiones de producción de calor, hormonas y demás. Punto 2. Dice, los movimientos voluntarios como la actividad muscular durante el esfuerzo requieren energía adicional. El índice metabólico basal puede aumentar hasta 2000 veces por encima de la normalidad. Fíjense cuánto. La producción de calor puede aumentar hasta 50 veces por encima de lo normal. Wow, ¿sí? Todo lo que, digamos, se produce, todo el desgaste calórico y energético, justamente con las distintas actividades musculares que normalmente uno realiza. Esto trasladémoslo desde un individuo sano hasta aquel justamente que está necesitando otro tipo de calorías, digamos, por la patología, por lo que le tocó vivir dentro de su enfermedad. Entonces, un dato no menor que va a inferir, digamos, en la producción de calor. Punto 3. Los escalofríos constituyen una respuesta corporal involuntaria a las diferencias de temperatura del cuerpo. El movimiento musculoesquelético durante el escalofrío requiere bastante energía. Los escalofríos pueden aumentar la producción de calor 4 o 5 veces por encima de lo normal. Se produce para igualar la temperatura.
¿Qué temperatura es la que se quiere igualar? La interna, la central. Acuérdense que nos manejamos dentro de un estrecho margen. Nosotros no manejamos los escalofríos, nosotros por nuestra geografía muchas veces salimos de un lugar calentito hacia un lugar donde hay menos temperatura y ¿qué hacemos? Empezamos a temblar. Esos temblequeos que tenemos, ese temblor en nuestro cuerpo es de manera involuntaria, ¿sí? Tiene que ver justamente que el termostato central, ustedes ya recuerdan cuál es, el hipotálamo, detecta, ¿sí?, que está viendo a nivel superficial, ¿sí?, está viendo una decreciente valor en la temperatura, por lo cual genera un punto de arranque, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, todo lo que tenga que hacer el organismo justamente, digamos, como para elevar esa temperatura, protegiendo al organismo en sí mismo, ¿sí? Estamos hablando en el caso de un individuo sano, ya sabemos lo que ocurre, digamos, cuando hay algún trauma, alguna enfermedad y demás, esto va a estar desregularizado o alterado, tanto hacia menor temperatura como hacia mayor. Seguimos. La termogénesis sin escalofrío se produce principalmente en recién nacidos. Un poquito la palabra lo está diciendo, ¿sí? Digamos, tiene que ver, digamos, con la producción de calor en sí mismo. Tiene que ver, justamente como están viendo acá, dice, el tejido adiposo marrón vascular presente en el momento del nacimiento se metaboliza para la producción del calor. Justamente, digamos, los niños, si bien son propensos a que se puedan deshidratar y demás, obviamente que están afectados por los cambios de temperatura, pero el tejido de ellos está preparado, digamos, como para producir calor. Por supuesto que hay que protegerlos, por supuesto que hay que cuidarlos, pero es parte de nuestra naturaleza la termogénesis, ¿sí? Principalmente, no quiere decir que sea exclusividad solamente de los recién nacidos, ¿sí? Todos estos datos los tenemos que tener en cuenta, si bien ahora estamos viendo la parte de adultos, ya van a ver la parte de materno-infanto y demás, digamos, pero para siempre, digamos, es como ir teniendo todas las piezas para armar un gran rompecabezas. Seguimos. Dice, la pérdida de calor y la producción de calor se producen simultáneamente, ¿sí? Fíjense qué interesante, por un lado, digamos, se produce calor y por el otro se pierde. La estructura de la piel y la exposición al ambiente hacen posible una pérdida constante y normal de calor. Fíjense, no es algo menor porque está todo en mayúscula. Tenemos que aprender, ustedes tienen que aprender estas palabras porque las tienen que memorizar, las tienen que poner en el parcial, porque tiene que ver, digamos, con algunos medios físicos, así se llama, si quieren pónganlo, subrayenlo ahí, que tienen que ver con radiación, conducción, convección y evaporización. Son distintos tipos de mecanismos físicos que utiliza enfermería justamente, digamos, como para facilitar la pérdida del calor o el aumento del calor, ¿sí? O de la temperatura en sí mismo, si lo queremos expresar de una manera más correcta.